Nueva pregunta de cálculo de probabilidades. Esta vez es una pregunta de las pruebas de acceso a la Universidad de septiembre de 2008 en la Comunidad Valenciana. Dice así: una empresa automovilística fabrica su modelo Assegurat en 4 factorías distintas, A, B, C y D. La factoría A produce el 40% de los coches de este modelo con un 5% de defectuosos. La B produce el 30% con un 4% de defectuosos. La C el 20% con un 3% de defectuosos. Y por último, la factoría D el 10% restante con un 2% de defectuosos. Si elegimos un coche del modelo Assegurat al azar, calcula A, la probabilidad de que sea defectuoso. Enseguida decimos, bueno, depende en qué factoría se ha hecho, ¿verdad? Típico problema de aplicación del teorema de la probabilidad total. Ahora lo veremos. B, si no es defectuoso, la probabilidad de que haya sido fabricado en la factoría C. Típica pregunta también de aplicación del teorema de Bayes. Veamos. Bueno, aquí tenéis, como siempre estoy mostrando, la teoría básica de este tema de cálculo de probabilidades. Mezclo definiciones, axiomas con propiedades, teoremas, las leyes de Morgan, que la probabilidad de un suceso está entre 0 y 1, la regla de Laplace, probabilidad de suceso contrario, probabilidad de la unión. Si dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, la probabilidad de la diferencia, la probabilidad condicionada, probabilidad de la intersección de dos sucesos, cuando dos sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección de tres sucesos, también podría haber dado la probabilidad de la unión de tres sucesos, pero en fin, no se suele preguntar. Y aquí a la derecha tenéis el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que es lo que voy a utilizar. Aunque ya sabéis que no me gusta aplicar el teorema, me gusta deducirlo en cada ejercicio. Veamos. Siempre hay que empezar definiendo los sucesos. Voy a llamar A mayúscula el coche se ha fabricado en la factoría A. De forma similar B, C y D, porque hay 4 factorías que fabrican coches, el mismo modelo de coche. Por otra parte, hay vehículos, hay coches que salen defectuosos y coches que no. Se me ocurre, por ejemplo, poner DF. Para mí, esos símbolos significa el vehículo, el coche, es defectuoso. Definidos los sucesos, vamos a escribir las probabilidades que nos están dando. Veamos. Si me dicen que el 40% de los coches de este modelo los fabrica la factoría A, significa que la probabilidad de que al elegir un vehículo al azar del modelo Assegurat, este haya sido fabricado en la factoría A es de 0,4, porque el 40% lo fabrica la factoría A. La factoría B fabrica un poco menos, fabrica el 30%. La factoría C un poco menos todavía, el 20%. Y la factoría D, pues menos todavía, el 10%. Observa que si sumamos estas probabilidades me tiene que dar 1, ya que el coche o se fabrica en A, B, C o D, y en dos factorías no se puede fabricar al mismo tiempo. Es lo que forma el sistema completo de sucesos. Aquí en la teoría lo expliqué para 3 sucesos, porque realmente aquí hay 4 sucesos. Más probabilidades que nos dan. A ver, ¿qué significa este 5%? Leéis atentamente, dice que la factoría produce el 40% de los coches de este modelo con un 5% de defectuosos. Ese 5% es la probabilidad de algo. La probabilidad es de 0,05. ¿Pero de qué? De que sea defectuoso, que lo he llamado así, DEF, pero sabiendo que lo ha hecho la factoría A. Este 4% que ahora después dice que es el porcentaje de defectuosos que fabrica la factoría B. Es decir, es una probabilidad condicionada también. El vehículo lo ha hecho la factoría B y la probabilidad de que sea defectuoso es del 4%, por tanto la probabilidad es de 0,04. Bien, de igual manera, probabilidad de defectuosos, si lo hace la factoría C, es de 3%. Observa, ¿no? Lo han hecho así. Conforme disminuye la producción, también disminuye el porcentaje de defectuosos. La probabilidad de que sea defectuoso
Si lo hace la factoría D, es del 2%. Bueno, toda esta es la información que tenemos. Y fijaros que en el apartado A me preguntan, hallar la probabilidad de que sea defectuoso, es decir, la probabilidad de suceso DEF. ¿Probabilidad de que el vehículo sea defectuoso? Pues depende. ¿Depende de qué? Pues de la factoría donde se ha hecho, ¿verdad? Porque aquí tengo la probabilidad de defectuoso, pero claro, depende de qué factoría lo ha hecho. Siempre que nos preguntamos algo así, tenemos que pensar en el diagrama de árbol, tenemos que pensar en el teorema de la probabilidad total. ¿De qué depende que el vehículo sea defectuoso? De la factoría en que se realiza. Bueno, pues esas son las primeras ramas que hago de este árbol, y estos sucesos A, B, C y D forman el sistema completo de sucesos. Aquí puse 3, ahora hay 4. Recuerda, un sistema completo de sucesos es cuando algún suceso tiene que ocurrir, pero dos al mismo tiempo no pueden ocurrir, y ese es el caso, ¿no? Ahora ya las siguientes ramas sería lo siguiente. Si el coche lo hace la factoría A, puede ser que sea defectuoso o que no sea defectuoso, en el B igual, en el C igual y en el D igual. Lo indico si defectuoso, no defectuoso. Y mira, tenemos las probabilidades de cada rama, me explico. ¿Cuál es la probabilidad de que el coche lo haga la factoría A? 0,4. Que lo haga B, 0,3. 0,2 y 0,1. El sistema completo de sucesos con sus probabilidades que suman 1, claro. Si lo hace la factoría A, puede ser defectuoso o no defectuoso. Aquí tengo la probabilidad de defectuoso. La de no defectuoso, ese suceso contrario, será entonces 0,95. Aquí igual, 0,04, 0,96, 0,03 que sea defectuoso, 0,97 que no lo sea, 0,02 que sea defectuoso, 0,98 que no lo sea. A mí me piden la probabilidad de que sea defectuoso, es decir, que ocurra esto, o esto, o esto, o esto. Y tengo entonces 4 caminos para llegar a defectuoso. Vamos a escribirlo aquí bien. La probabilidad de que sea defectuoso depende. Es igual a la probabilidad que lo haga la factoría y sea defectuoso, más. ¿Por qué más? Porque el suceso que voy a escribir ahora, que es que lo haga la factoría B y sea defectuoso, este suceso es incompatible con este. Por tanto, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, lo dice aquí, ¿no? Cuando sucesos son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Más, nuevamente, porque el suceso que voy a escribir también es incompatible con los otros dos, y es que ocurra C y sea defectuoso, más que ocurra D y sea defectuoso. Seguimos. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A y sea defectuoso? Utilizo la fórmula de la probabilidad de la intersección. La probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que sea defectuoso habiendo ocurrido A, más, y aquí igual, aquí igual y aquí igual. Observa que al final tengo lo que yo antes os decía. Habían 4 caminos y la probabilidad de llegar a defectuoso puede ser esta ruta y se va multiplicando las probabilidades 0,4 por 0,05. Claro, la probabilidad de A por la probabilidad de defectuoso habiendo ocurrido A, más el otro camino 0,3 por 0,04, claro, la probabilidad de B por la probabilidad de defectuoso habiendo ocurrido B, 0,04, más el otro camino es este, 0,2 por 0,03, la probabilidad de C por la probabilidad de que sea defectuoso habiendo ocurrido C, y el otro camino 0,1 por 0,02, la probabilidad de D por la probabilidad de defectuoso habiendo ocurrido D. Muchos de vosotros pasáis de aquí a aquí directamente. Es preferible que escribáis esto para explicarle al profesor de dónde saca los números, ¿no? Y las fórmulas que estás utilizando. Operamos y obtenemos estos 4 números que hay que sumar ahora, pero lo he hecho así para que os des cuenta que, por ejemplo, este número 0,02 es la probabilidad de que ocurran dos cosas.
el vehículo lo haya hecho la factoría A y sea defectuoso. Este, por ejemplo, pues es la probabilidad de que el coche lo haga la factoría B y salga defectuoso, y así con los otros dos. Observa que la probabilidad más alta con diferencia es esta. ¿Por qué? Por doble motivo. Una, porque la factoría que más coches hace, y a otra también porque el porcentaje defectuoso, si lo hace la factoría A, es el mayor de todos. Doble motivo para que este número sea más alto, ¿no? Igual que este es el más pequeño. Hace pocos coches y encima los pocos que hace no los hace defectuosos. Por eso la probabilidad es tan pequeña. Bien, obtengo un número 0,04, un número muy redondo. Resulta que exactamente el 4% de los vehículos son defectuosos. Tenía el 5%, el 4%, el 3%, el 2%, pues esta media ponderada, que es lo que es realmente, es exactamente el 4%, la probabilidad de defectuoso. Apartado B. Si no es defectuoso, la probabilidad de que haya sido fabricado en la factoría C. Es una probabilidad condicionada. Sabemos que no es defectuoso. DF no. La probabilidad que lo haya hecho la factoría C. Típica pregunta de aplicación del teorema de Bayes, pero ya sabéis, no me gusta aplicar el teorema sino deducirlo cada vez. Lo que sí que hay que saber de memoria es que la probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de que ocurran las dos cosas, C y no defectuoso, partido de la probabilidad de lo que ha ocurrido, que es que no sea defectuoso. ¿De acuerdo? Si no hubiéramos hecho el apartado A, para hallar la probabilidad de no defectuoso, pues haría lo de antes. No defectuoso hay 4 situaciones, este y haría 0,4 por 0,95, más 0,3 por 0,96, más 0,2 por 0,97, más 0,1 por 0,98. Pero como lo he hecho ya, la probabilidad de defectuoso, la de no defectuoso es 1 menos la probabilidad de defectuoso, y lo voy a utilizar evidentemente, es 0,96. Y en el numerador, pues es el camino siguiente, C y no defectuoso. Probabilidad de que lo haya hecho la factoría C por la probabilidad de no defectuoso habiéndolo hecho la factoría C. Es decir, aquí está 0,2 por 0,97, 0,194, que al dividir nos da pues aproximadamente 0,2021. Cuando hacemos una probabilidad condicionada siempre me gusta compararla con la probabilidad del mismo suceso pero sin información, es decir, la probabilidad de C. La probabilidad de que el coche lo haga la fábrica C es 0,2. Como veis, la probabilidad de que lo haga la fábrica C sabiendo que el vehículo no es defectuoso ha aumentado un poquito, muy poco. Evidentemente, C y ser defectuoso son sucesos dependientes. El hecho de tener esta información, que es un vehículo no defectuoso, hace aumentar un poco la probabilidad de que el coche lo haya hecho la fábrica C. Mirad, otra forma de haber llegado a los mismos resultados es la siguiente. Pensemos, por ejemplo, que la empresa fabrica 1000 vehículos. Estos pueden fabricarse en la factoría A, en la B, en la C o en la D, y pueden ser defectuosos o no defectuosos. Vamos a intentar completar esta tabla y hallar el número de vehículos que hay en cada celda, ¿no? Hay 1000 vehículos aquí en total. Por ejemplo, para hallar este número, averiguo primero cuántos fabrica la factoría A. Fabrica el 40%, 0,4 por 1000 entonces. Es decir, fabrica 400 vehículos. Lo borro. B fabrica el 30%, fabrica entonces 300 vehículos. C 200 y D 100. Y para hallar este número, bueno, aquí pone que el 5% de los que fabrica A. Vamos a hallar aquí entonces el 5%, escribo aquí, de 420 vehículos, por tanto. El resto, 380, no son defectuosos. Y así con todos los demás. Por ejemplo, aquí, ¿qué número pongo? Tendré que hallar el 4% de 300. El 4% de 300 es 12. 12 vehículos
se fabrican en B y son defectuosos. El resto, 288, no lo son. En C, el 3% de 200, es decir, solamente 6. 6 defectuosos, 194 no defectuosos. Y por último en D, el 2%. El 2% de 100, es decir, 2 vehículos. 2 vehículos defectuosos y el resto, 98, no son defectuosos. ¿Cuántos defectuosos ha hecho en total? Sumamos 20 más 12 más 6 más 2 son 40. Si sumáis estos, evidentemente, ¿qué va a sumar? 960, ¿no? Hallamos la probabilidad que nos pide en el apartado A. ¿Probabilidad de que sea defectuoso? Bueno, lo hago por Laplace. De los 1000 coches que salen de la fábrica, casos posibles, hay 40 favorables al suceso que sean defectuosos. Por tanto, la probabilidad es 40 partido 1000, es decir, 0,04, que es la misma probabilidad que tenía aquí. Y el apartado B, voy a hacer también por Laplace. El vehículo que tengo no es defectuoso. Hay 960 casos posibles donde el vehículo no es defectuoso. ¿Y de ellos cuántos se fabrican en C? 194. Pues esta es la probabilidad. Observa que esta fracción y esta es equivalente, ¿verdad? Así que nos da el mismo número, evidentemente. ¿Veis? Una forma muy diferente de llegar al mismo resultado. Bien, el problema está resuelto, espero que lo hayáis entendido. Dos formas de hacerlo y es un ejemplo típico de aplicación del teorema de la probabilidad total en el apartado A y luego el teorema de Bayes en el apartado B. Bien, bueno, nos vemos en otro vídeo. Recuerden aprendermatemáticas.org. Tengo todos los vídeos ordenados por cursos y temas. Un saludo.